En el libro de Apocalipsis aparecen los que llevan el mensaje como ángeles, porque la palabra ángeles significa quien lleva un mensaje, un mensajero. Pero en el Evangelio, según Mateo, vemos que Jesús manda a sus discípulos con un mensaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, que yo he hecho, que yo he dicho. Fíjense, hay cierta diferencia, ¿verdad? Pero la verdad es que los discípulos tenían que ir a ser discípulos. Pero en Apocalipsis nos presenta la predicación del Evangelio eterno. Pero la pregunta es, ¿y qué era lo que tenían que enseñar los discípulos cuando recibieron la gran comisión? También el Evangelio. Simplemente que Apocalipsis le añade lo que la palabra eterno. Veamos este interesante estudio del día de hoy, lo que es el Evangelio eterno, el mensaje de la misión. ¿Cómo nosotros vamos a ser discípulos? Llevándole el mensaje del Evangelio, el Evangelio eterno. Como dice el libro de Apocalipsis, vayamos al libro de Apocalipsis. Vamos a sumergirnos en el estudio de hoy. Apocalipsis 14, el versículo 6 hasta el 7, para que podamos entender un poquito de qué le estoy hablando. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ustedes ven que Apocalipsis es el único lugar, y tal vez este texto, Apocalipsis 14, es el único donde aparece la palabra relacionada al Evangelio como eterno. O sea, esta combinación, Evangelio eterno. El Evangelio, yo sé que todos ustedes saben ya, hemos hablado muchas veces que es Evangelio, Evangelium, que era un mensajero de la guerra que traía buenas noticias. Entonces, Jesús se convierte en la mayor imagen o la mejor imagen ahora de la palabra evangelio. La vida de Jesús es el evangelio. Las buenas nuevas de la gracia, la buena noticia de que Dios se ha ofrecido para darnos perdón a todos nosotros a través de Jesucristo. Vino al mundo para mostrarnos su gracia, su perdón, su verdad. Jesús llevó una vida impecable, sin pecado, justamente, amigos queridos, para poder morir en la cruz del Calvario y darnos a nosotros entonces, a través de su sacrificio, sea esto un sustituto para el fin del pecado, de la carga, del pago que había que hacer por el pecado, que era la muerte. O sea, tú y yo teníamos que morir por nuestros pecados. Con el sacrificio de Jesucristo ya tú y yo no tenemos que morir. Sí tenemos que morir a la muerte natural, pero no a la muerte eterna, o sea, a desaparecer para siempre. Porque de tal manera vino Jesucristo, Dios vino por amor, mandó a Jesucristo, y si tú crees y yo creo, entonces ya no tenemos que perecer, sino que tendremos que vida eterna. Aquí, aunque es un texto que podemos decir que no hay muchas conclusiones teológicas, mire, si usted analiza bien, dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No está hablando para que todo aquel que en él crea no muera. No, es perder que está hablando, es desaparecer. El texto en original diría desaparecer, dejar de existir. Nosotros podemos morir, pero no morimos, porque realmente la muerte para nosotros es como un sueño, porque seremos despertados, pero seremos despertados para vida eterna. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que porque creemos en Jesús no vamos a despertar para perdición eterna, para desaparecer, sino para vida eterna. Entonces Jesús muere por nosotros, pero no se queda en la tumba. Resucita como símbolo de su poder, de su autoridad por encima de la muerte.
Y esa autoridad se la da el haber vivido como hombre sin pecado. Cuando Jesús viene y regresa al cielo, es exaltado por el Padre. Recibe una gloria mayor que la que tenía antes. Recibe su trono. Entonces allí, por él haber vivido una vida sin pecado y haber vencido sobre la muerte, entonces ahora él tiene todo el poder y la autoridad para interceder por nosotros delante del Padre en el santuario celestial, que hasta hoy está intercediendo por nosotros. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿por qué es eterno? Porque el fin del Evangelio, bueno, el propósito final es darnos a nosotros una mejor vida, una vida eterna. Y esto se cumplirá cuando Él regrese en majestad y en gloria finalmente, cuando Él pueda venir en las nubes de su Padre, resucitarnos a nosotros, restablecer este mundo. Y entonces todas esas cosas, cuando ya estemos viviendo en salud eterna y en una dependencia eterna con Dios, entonces es que se cumple el momento final de este plan de salvación. Y a eso se le llama el Evangelio eterno. Con razón es eterno, porque viviremos para siempre con nuestro Señor. Y eso ha sido gracia ¿a qué? A la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso no, el Evangelio eterno. Claro que sí, que es un Evangelio eterno, y eso es lo que tú y yo debemos predicar. Es notable que este mensaje sea eterno. Solo hay un evangelio que nos puede salvar, no hay ningún otro. Y este evangelio seguirá siendo el mismo siglo tras siglo, hasta que la misión de Dios se haya cumplido completamente. Hasta que Dios vea que ya todo está cumplido. Nunca, amigos queridos, habrá otro evangelio. Y esto se lo reclamó el apóstol Pablo a los Gálatas. Sí hay doctrinas engañosas, hermanos. Siempre se levanta una gente con algo extraño, con algo que resaltar, con algo amarillista. Utilizamos la Biblia mezclada con verdad y con mentira, y nosotros nos hacemos promotores de eso. Y a eso a veces le queremos llamar la verdad presente, el evangelio. Mire, amigo, solo hay un evangelio, es la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección y su intercesión y su pronto regreso. Ya no hay más evangelio, de más de ahí no hay evangelio. Para que nosotros tengamos bien claro eso. El apóstol Pablo nos advierte, lo leímos en la semana, hace 2 semanas, 3 semanas, los vientos de doctrina que aparece en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amigo, no se deje engañar. No hay más evangelio. Este es el evangelio eterno. Es un evangelio inmutable, infalible. Así que si usted cree en este evangelio y lo vive en obediencia, porque el evangelio va acompañado de la obediencia, usted y yo seremos recompensados. Tanto lo dice el libro de Deuteronomio como lo dice el libro de los Romanos. Deuteronomio dice: anden todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y Romano dice: el cual Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Es para mí un deseo inmenso de querer orar para que Dios nos ayude a cumplir con esta gran misión. Amado Dios querido, gracias por haber muerto por cada uno de nosotros, porque estás intercediendo y porque pronto vienes a buscarnos. Permítenos y ayúdanos a predicar este evangelio, a ser mensajeros de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ha sido una alegría compartir hoy la palabra de Dios contigo. Por favor, si ha sido de bendición el video, dale un me gusta, déjanos un comentario, pero sobre todo, escucha bien, si no te has suscrito, suscríbete. Dios te bendiga, Dios te guarde.